Buenas tardes, Kenia. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Laura Guzmán. Buenas tardes, Luz. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, profesor. Ya estoy compartiendo pantalla. Ya, profe, ya lo vemos. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Pues la clase de hoy vamos a continuar con la medición de la presión sanguínea. Ahora toca el turno a la medición indirecta de la presión sanguínea. La medición indirecta de la presión sanguínea solamente nos da valores de presiones sistólica, diastólica y media, y pues no produce un registro de la presión. Entonces, estos valores sirven para que los médicos determinen la existencia o no de hipertensión. ¿Saben ustedes cuándo se puede considerar ya una presión, una hipertensión en el paciente? Cuando la presión sistólica es mayor a 90 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, el registro de la presión se puede realizar por varias técnicas que utilizan un brazalete lleno con una bolsa de goma en su interior. Ese brazalete se coloca alrededor del brazo izquierdo y se infla el brazalete y eso va a ocasionar que la arteria humeral o la arteria braquial se colapse. ¿Sí? Entonces, el ancho del brazalete debe ser aproximadamente lo suficientemente
ancho para colapsar totalmente el flujo en la arteria humeral. ¿Qué sucede cuando se colapsa el flujo sanguíneo? Entonces, si nosotros tenemos una gráfica de presión arterial en el brazalete y presión en función del tiempo, entonces el registro de la presión por el método directo nos daría una forma de onda de este tipo con su fase de sístole y su fase de diástole. Este sería el nodo dicrótico, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros utilizamos el brazalete para obstruir el vaso sanguíneo, entonces necesitamos inflar ese brazalete hasta que le apliquemos al vaso una presión mayor a la presión sistólica. Con eso que el vaso queda obstruido y comenzaríamos la medición dejando desinflar la bolsa de goma dentro del brazalete a una velocidad de entre 2 y 3 milímetros por segundo, una velocidad lenta. ¿Y qué va a suceder en el momento en que la presión en el brazalete sea igual a la presión sistólica? Que el vaso sanguíneo, como ya no va a tener esa presión superior, va a comenzar a fluir la sangre nuevamente a través del vaso sanguíneo. Eso va a continuar hasta que se establece totalmente el flujo sanguíneo y en ese momento se mide la presión diastólica. Pero ¿cómo es que podemos medir esas presiones? En la técnica auscultatoria tendríamos el uso de un estetoscopio. El estetoscopio es un instrumento totalmente mecánico que tiene un diafragma y que aumenta el volumen de los tonos de Korotkov. Los tonos de Korotkov son los sonidos que se generan dentro del vaso sanguíneo cuando recién se libera de esa presión en el brazalete, entonces comienza a fluir la sangre y eso genera primero sonidos tipo un soplo, y conforme vamos disminuyendo la presión en el brazalete, esos sonidos van a volver sonidos turbulentos hasta que desaparecen esos sonidos en que se restablece el flujo normal. Recuerdan ustedes que el flujo sanguíneo a través de las arterias es un flujo pulsátil, no es un flujo continuo. El flujo pulsátil se debe a que en cada latido cardíaco el corazón emite 80 mililitros de sangre y esos la arteria aorta se distiende sus paredes y absorbe esos 80 mililitros y posteriormente cuando la presión en la aorta es mayor a la presión
en el ventrículo izquierdo, se cierra la válvula aórtica y el flujo se aprovecha esa energía potencial de las paredes de la aorta para enviar la sangre hacia la circulación periférica. En ese caso, pues se va entonces a la circulación de la sangre, el flujo sanguíneo es un flujo pulsátil, ¿no? No es un flujo continuo como el flujo que tendríamos en una manguera regando un jardín. El flujo pulsátil en las arterias sí va a tener esas variaciones de presión. Entonces, ¿cómo es que si utilizamos el estetoscopio colocándolo debajo del brazalete encima de la arteria humeral, entonces vamos a poder detectar esos ruidos, soplo al principio y pues turbulento al final. Entonces, cuando comenzamos a oír esos sonidos, esos tonos, primero como soplos, vamos a medir entonces la presión en el brazalete mediante un manómetro que ahorita vamos a ver cómo puede ser. Y en ese momento detectaríamos el valor de la presión sistólica. El valor de la presión diastólica, vamos a seguir desinflando el brazalete hasta que quede completamente, se desinfle, y entonces vamos a detectar el último tono de Korotkoff al momento en que va a hacer vamos a medir la presión diastólica. Entonces, de esa manera obtenemos los valores de la presión sistólica y diastólica. Con la técnica auscultatoria, solamente se pueden medir esas dos presiones. La presión media, normalmente se emplea una fórmula para calcular. Esa fórmula es una fórmula aproximada. La presión media sería igual a la presión diastólica más un tercio de la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Entonces, si por ejemplo tenemos una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio, entonces la presión media sería 80 más un tercio de la diferencia entre presión sistólica y diastólica, sería 80, un tercio de 40 sería 13, entonces tendríamos una presión media de 93 milímetros de mercurio, si utilizamos esa fórmula para calcular normalmente estas lecturas que da la técnica auscultatoria son aproximadas. Normalmente es 5 milímetros de mercurio, 12 milímetros de mercurio más baja que la verdadera presión sistólica, y de 12 20 milímetros de mercurio más alta que la verdadera presión diastólica. Pero pues ya los médicos están acostumbrados a
utilizar este brazalete. El brazalete quedamos en que tiene un ancho de por lo menos 17.5 centímetros, que serían 7 pulgadas, y eso al envolver el brazo izquierdo con esto, podemos garantizar que en el momento en que apliquemos una presión, la arteria humeral se va a colapsar. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que aplicamos la presión? La presión se aplica mediante una perilla de inflado de goma, y esta sería una válvula reguladora del flujo de aire. Entonces, si nosotros aplicamos esa presión, también aquí vamos a estar midiendo utilizando este manómetro. Es un manómetro construido en base a un tubo de Bourdon. Entonces vamos a poder estar leyendo la presión en ¿sí? ¿Por qué se utiliza el brazo derecho, el brazo izquierdo, para medir la presión arterial? Bueno, es el lugar más parecido a la presión aórtica, o sea, la presión aórtica o la presión arterial central. Entonces, eso es el punto donde se mide. La técnica de utilizar el brazalete fue una técnica diseñada en 1895 por un médico italiano apellidado Riva-Cocci. Entonces, esta técnica, este método de brazalete es el que utilizan tanto la técnica auscultatoria como la técnica por ultrasonido y la técnica oscillométrica. ¿Sí? Sería el tubo de Bourdon. ¿Conocen el funcionamiento de este tubo? ¿Cómo es que mide la presión? El tubo de Bourdon tiene una entrada de aire que sería esta sola, y esa se conecta a un tubo en espiral, cuyo funcionamiento se asemeja mucho a ese juego que se utilizaba en las posadas, de soplarle a un tubo, y entonces al llenarse de aire, el tubo toma una sección transversal cilíndrica. Entonces comienza en la punta de ese tubo metálico estaría conectado el indicador. Entonces, si aplicamos una presión, ese tubo en brazalete va a ir marcando el valor de la presión. Este tipo de medidor, tubo de Bourdon, se utiliza también para medir presiones a nivel industrial, pero ha sido
el medidor más común en los momentos. También, sobre todo en los hospitales, el brazalete y el estado en su válvula de regulador de flujo van conectados a un baumanómetro. Este baumanómetro es un manómetro de columna de mercurio y que va a medir presiones entre un rango de 0 a 260 milímetros de mercurio, ¿sí? Y entonces la presión aplicada al brazalete, a la bolsa de goma dentro del brazalete, va a ser medida en esta columna, ¿de acuerdo? Entonces, con eso, la técnica auscultatoria nos da los valores de la presión sistólica, la presión diastólica, y ya repetiría los valores de la presión media estarían calculados a partir de la fórmula presión media es igual a presión sistólica más un tercio de la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. ¿Sí? Entonces, esa sería la técnica auscultatoria. Normalmente, los sismómetros se utilizan en práctica médica, pero con la técnica auscultatoria. Pero normalmente hay los sismómetros actuales que tienen ya una tecnología digital, utilizando un microprocesador. Esos utilizan la técnica oscilométrica. La técnica oscilométrica, ¿en qué consiste? Bueno, en la técnica oscilométrica vamos a utilizar también la bolsa de brazalete, la bolsa de goma. Vamos a colocarlo de manera similar a como lo hicimos en la técnica auscultatoria, pero a diferencia de la técnica auscultatoria, en la técnica oscilométrica vamos a tener un micrófono que esté detectando los ruidos de Korotov. En lugar de colocar un estetoscopio, que es un instrumento totalmente mecánico, vamos a utilizar un transductor de presión para detectar, o un micrófono para detectar los tonos. ¿Sí? Entonces, con la técnica oscilométrica va a permitirnos hacer un registro de los cambios de presión en el brazalete. Primero lo mostraríamos en esta parte y después nuevamente, ya una vez colocado en el brazo del paciente, vamos a dejar que se vaya desinflando lentamente, utilizando la válvula reguladora de flujo a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Y ¿qué es lo que va a suceder? No sé si ustedes, cuando han medido las presiones utilizando la técnica oscilométrica, se han dado cuenta que el instrumento, el tubo de buzón o la columna de mercurio, tienen ciertos picos
dentro de todo el periodo entre la presión sistólica y la presión diastólica. Esas oscilaciones aparecerían en el registro de la presión sumadas a esta rampa descendente del registro de la presión. Entonces, si en la técnica oscilométrica, si nosotros utilizamos un filtro con una frecuencia de corte, un filtro pasa altas, una frecuencia de corte muy baja de 1 Hz, ¿qué sucedería? Que eliminamos esa rampa descendente y lo único que vamos a quedar es una señal con el registro de las oscilaciones. A partir de ese registro de las oscilaciones, entonces podemos hacer las mediciones de las diferentes presiones. Con esta técnica solamente cuando vamos a medir presiones, y cuando la presión sea el máximo, cuando la presión en este punto sea el máximo, en ese momento vamos a medir la presión media. ¿Sí? Sí, sin embargo, hay diferentes criterios para calcular los valores de la presión sistólica y la presión diastólica. El más sencillo consiste en ir, una vez conociendo la amplitud de la oscilación máxima, entonces ir midiendo las amplitudes de las oscilaciones hasta que alcancen el 55% del valor máximo. Entonces, en ese punto, en el momento en que la oscilación alcance el 55% del máximo, en ese momento vamos a medir en esta gráfica de presión la presión sistólica. En el momento en que llega al máximo, ya vimos que es el valor de la presión media y nuevamente va a descender la amplitud de las oscilaciones hasta desaparecer esas oscilaciones. Entonces, cuando llegamos ya descendiendo la amplitud a un 85% del máximo, entonces vamos a calcular el valor de la presión diastólica. ¿Sí? Esta tecnología se utiliza normalmente en los instrumentos electrónicos. Entonces, también se utiliza una combinación de la técnica oscilométrica con la técnica auscultadora para obtener los valores de presión sistólica y diastólica. ¿Sí? El otro criterio para determinar los valores de la presión sistólica, diastólica y media en la técnica oscilométrica se llama el criterio de la oscilometría derivativa. El criterio de la oscilometría derivativa consiste en, vamos a partir de nuestro registro de presión, Brazalete, en todas las oscilaciones, ya quedamos en que primero íbamos a utilizar un filtro pasa altas con una frecuencia de corte de 1 Hz para obtener esta forma de onda. Una vez que tenemos esta forma de onda, entonces vamos a utilizar
electrónicamente un filtro que tenga una frecuencia, un filtro pasa bajas, que tenga una frecuencia de corte mayor a la máxima frecuencia de esta señal. Entonces, con eso vamos a obtener la envolvente, la curva envolvente de estas oscilaciones. Si a esa curva envolvente les obtenemos la primera derivada, entonces, y la graficamos también, entonces, una gráfica en función del tiempo, entonces vamos a tener una curva más o menos que primero llega a un máximo negativo, un valor máximo negativo, luego llega al valor cero en el momento de que se mide la presión media, y finalmente va a tener un máximo positivo durante el momento en que se mide la presión diastólica. Entonces, utilizando ese criterio de geometría derivativa, en la presión sistólica va a ser en el momento en que la curva, la primera derivada de la envolvente de las oscilaciones alcance su máximo valor negativo. La presión media va a ser el momento en que la primera derivada tenga un valor cero, y finalmente la presión diastólica la vamos a medir en el momento en que la primera derivada, la curva de la primera derivada alcance su mayor valor máximo en el registro. Entonces, sería una curva que comenzaría así. Después, en este momento, sería cero, y luego tendría una deflexión positiva. Y ese sería el criterio de la oscilometría derivativa. Entonces, vamos a los criterios para obtener los valores de la presión media sistólica y diastólica. En el caso de la oscilometría derivativa, como ya vimos, se obtiene cuando la amplitud de las oscilaciones alcanza un máximo. ¿Sí? La amplitud de las oscilaciones de la presión sistólica corresponde a alcanzar las oscilaciones del 55% de la amplitud máxima de las oscilaciones durante el ascenso, y la presión diastólica corresponde a alcanzar las oscilaciones del 85% de la amplitud máxima del descenso. En el caso de la oscilometría derivativa, ya vimos que se obtiene la primera derivada de la curva envolvente de las oscilaciones, y al alcanzar esta curva su máximo valor negativo, se mide la presión sistólica. Al alcanzar su valor cero, la primera derivada, se mide la presión media, y al alcanzar la curva su máximo valor positivo, se mide la presión diastólica. Entonces, de esa forma, tendríamos la técnica de oscilométrica. Como les digo, esa técnica oscilométrica normalmente es la empleada en los oscilómetros digitales actuales, ¿no? Más comercial. Habría otra técnica que utiliza ultrasonido para detectar los valores de la presión sistólica, diastólica y media. El caso del ultrasonido vamos a utilizar señales del orden de sonido, del orden de una frecuencia del orden de
2 a 6 megahertz, en este caso 8, vamos a generar una señal eléctrica y va a utilizar un transductor doble que consta de 2 cristales piezoeléctricos. Estos cristales piezoeléctricos normalmente tienen una forma de la mitad de un círculo y la otra mitad. Entonces, el cristal piezoeléctrico es un material que al aplicarle una diferencia de voltaje genera cambios de presión en su superficie. Entonces, de esa manera, ese sería el efecto piezoeléctrico inverso. El efecto piezoeléctrico es cuando aplicamos un cambio de presión en la superficie del cristal, se va a generar un cambio en el voltaje de su superficie. Podemos medir un cambio de voltaje. Entonces, si el transductor consta de 2 cristales piezoeléctricos, uno va a utilizar el efecto piezoeléctrico inverso para transmitir el ultrasonido hacia el brazo y otro va a utilizar el efecto piezoeléctrico para detectar y convertirlo nuevamente a una señal, un voltaje para procesarlo. Entonces, el generador ultrasónico trabaja a 8 MHz, puede ser también 6 MHz. Entonces, esto aquí estaría debajo del brazalete, en lugar de estetoscopio que metíamos, el transductor de presión que utiliza la técnica oscilométrica, vamos a utilizar ese transductor de ultrasonido. ¿Cuál es el resultado de utilizar eso? Que por el efecto Doppler va a detectar este sistema cuando haya algún movimiento. ¿Qué movimiento va a haber? Las paredes de la arteria se van a desplazar cuando comience nuevamente a haber un flujo pulsátil a través de su interior. Entonces, este método va a detectar el movimiento en las paredes arteriales. ¿Cómo lo detecta? La señal detectada que detecta el movimiento va a enviarse a un amplificador de audio y eso se manda a una bocina. Entonces se va a convertir el movimiento de las paredes del vaso en una señal audible en pulsos. Entonces, si nosotros colocamos este transductor debajo del brazalete y el brazalete está inflado entre los valores de está completamente está inflado a la mitad, no está totalmente inflado ni totalmente desinflado, sino que está a la mitad. Entonces, lo que va el vaso sanguíneo, como tiene un flujo pulsátil en su interior, va a estar mandando señales de apertura y cierre, ¿no? Cuando con ese pulso se va a estar detectando en las paredes, abriendo y cerrando las paredes. ¿Cómo podemos conocer el valor de la presión sistólica? Si recorremos inflamos un poco más el brazalete, de modo que se oprima más el vaso sanguíneo. En el momento en que se
oprime completamente, entonces este sistema de detección de pulsos ya no va a detectar nada. En ese momento vamos a medir en el brazalete con el baumanómetro, la presión sistólica. ¿Qué sucede si ese punto intermedio, la arteria se está abriendo y cerrando, disminuimos la presión en el brazalete, entonces va a llegar un momento en que el sonido producido por el cierre va a alcanzar el sonido producido por la apertura del vaso en el siguiente ciclo cardíaco. Entonces, en ese momento, vamos a medir la presión diastólica. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. O sea, esa sería la técnica utilizando un traductor ultrasónico que detecta sonidos con la apertura y el cierre del vaso sanguíneo cuando está parcialmente ocluido por el brazalete. Entonces, de esa forma pueden detectarse, utilizando el brazalete, en la técnica de Riva-Roche, también los valores de la presión sistólica, diastólica y media, y pueden medirse también con ese. ¿Cuál sería la ventaja de este método con respecto a los anteriores? Pues en los anteriores sí se requiere de que haya algo de silencio para que se detecte el oído del que está practicando la medición, para que no detecte los tonos de Klopkov adecuadamente. En este caso, no va a haber tonos de Klopkov, va a haber sonidos producidos por el efecto Doppler de ultrasonido cuando se abra y se cierre el vaso sanguíneo. Entonces, esos sonidos solamente dependen del movimiento. Entonces, puede uno estar midiendo la presión en un ambiente con ruidos externos, pero el único disturbio que podría haber sería si el paciente mueve su brazo, porque entonces se generarían en este sistema de ultrasonido, efecto Doppler, señales que falsearían la medición. Ese sería entonces el caso de ultrasonido, medición con ultrasonido. ¿Cómo funciona un sismómetro digital? Este sismómetro está representado con este diagrama de bloques y es parcialmente automatizado. ¿Por qué? Porque la presión en el brazalete vamos a seguirla aplicando manualmente. Si utilizamos una bomba que automáticamente haga esa función de inflado del brazalete, de inflado y de desinflado del brazalete, entonces sería completamente automatizado. Entonces colocamos el brazalete en el brazo izquierdo sobre la arteria humeral y vamos a comenzar a aplicar las presiones hasta llegar al máximo la presión dentro del brazalete para que
se colapse la arteria. Entonces, ahora, en lugar de estetoscopio, para detectar los tonos de Korotov, vamos a utilizar un micrófono. Los tonos de Korotov se localizan en un rango de frecuencias entre 100 y 250 Hz. Entonces, ese micrófono utiliza un preamplificador y puede utilizarse acto seguido en un amplificador de potencia y generar un sonido en una bocina. Detectar los tonos de Korotov mediante una bocina. Pero normalmente el preamplificador, a la salida del preamplificador tenemos una señal, vamos a tener pulsos correspondientes a los tonos de Korotov. Entonces vamos a utilizar un circuito conformador de pulsos. Ese circuito conformador de pulsos es un Schmitt-Trigger, es un circuito que genera pulsos perfectos, una onda cuadrada, genera un pulso cuadrado por cada pulso irregular que salga del amplificador, del preamplificador de zonas Korotov. Entonces, el resultado va a ser a la salida del circuito conformador de pulsos, vamos a tener un tren de pulsos, onda cuadrada. El primer pulso va a corresponder a cuando se genera el primer tono, sería la presión, cuando tendríamos que medir la presión sistólica, y el último tono sería cuando tendríamos que medir la presión sistólica. Eso utilizando la técnica de auscultatoria. En lugar de estetoscopio, vamos a utilizar ahora sí un transductor de presión. Ese transductor de presión que se utilizó en este circuito es un transductor que da una forma de onda de presión modulada en frecuencia. Entonces, lo primero que hay que utilizar es un demodulador y un amplificador para obtener una onda de presión como equivalente a la que tendríamos en el brazalete. ¿Sí? Entonces, esa onda de presión sería una presión que iría subiendo hasta un valor máximo y luego sería una rampa descendente con una velocidad de 2 a 3 milímetros por segundo. Si a esa forma de onda le aplicamos un convertidor digital, ese convertidor analógico digital utiliza un convertidor de rampa, de doble rampa, que tiene un tiempo de conversión de 100 milisegundos. O sea, cada conversión la hace en 100 milisegundos. Entonces, ese tipo de convertidores analógicos digitales son como el que utilizan los multímetros. Los multímetros, al convertir una señal analógica a una señal digital, utilizan un convertidor digital de doble rampa. El convertidor analógico digital de doble rampa utiliza un código en BCD. El código en BCD, si lo vieron ustedes en sus cursos de sistemas digitales,
el código BCD, en el código BCD tenemos que cada número puede ser representado por 4 dígitos binarios. Entonces, por ejemplo, una presión de 131 milímetros de mercurio estaría representado en un código BCD como 0001, el 1, 0011, el 3, y nuevamente 0001, el 1. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de que convierte los valores de la señal medida, las señales de presión, a palabras digitales en código BCD. Esas palabras, si la sangre que se está primero inflando y luego desinflando, entonces al irse desinflando lentamente, el convertidor analógico digital va a ir generando esas palabras en código BCD hasta vaciarse. Entonces, esas palabras digital son almacenadas secuencialmente en serie en la memoria A, y también en la memoria B. Entonces, ¿cómo es que podemos medir, determinar cuál es la presión sistólica y cuál es la presión diastólica? Bueno, para eso tenemos nuestro circuito que procesó las señales de off y un tren de pulsos de onda cuadrada en este punto. Entonces, adicionalmente a eso, vamos a contar con un circuito de control. La función de este circuito de control es detectar primero el inicio de los pulsos correspondientes al conductor off y al final detectar el final de esos conductores off. Entonces va a generar un pulso cuando el tren de pulsos proporcional al conductor off inicie. Entonces ese pulso va a guardar la última memoria, la última palabra almacenada en la memoria en ese momento, y eso va a corresponder a la presión, a la presión sistólica. En la memoria B se siguen almacenando, porque quedamos en que el convertidor analógico digital sigue convirtiendo palabras en una rampa descendente, hasta que el circuito de control detecta el final del tren de pulsos. Entonces, en ese momento genera un impulso que fija el último valor almacenado en la memoria. Ya que quedan almacenados en la memoria A el valor de la presión sistólica y en la memoria B el valor de la presión diastólica, entonces, mediante un multiplexor en circuitos digitales sería un interruptor que puede seleccionar, ya un valor u otro, el valor de la memoria A correspondiente a la presión sistólica o el valor de la memoria correspondiente a la presión diastólica. Como todavía estas palabras digitales están en código BCD, necesitamos utilizar un decodificador de código BCD a
7 segmentos. El visualizador numérico tiene un visualizador numérico digital, tiene cada número representado mediante 7 segmentos. Serían todos los números del 0 al 9 pueden ser representados mediante un visualizador numérico de 7 segmentos, ¿sí? Entonces el decodificador va a convertir las palabras de código BCD a 7 segmentos. Con eso se va a aprender. Por ejemplo, si tenemos una presión de 131, prenderíamos en el primer segmento dos segmentos verticales. Ahí tendríamos el 1. El 3, prenderíamos 3 segmentos horizontales y 2 verticales. Ahí tendríamos el número 3. Y nuevamente, prendiendo los 2 segmentos verticales, tendríamos el visualizador número 1. Entonces, el valor de la presión sería 131 milímetros de mercurio. ¿Sí? Una presión alta del paciente. Sí quedó claro el funcionamiento de un mesurómetro digital. Sí, profe. Hasta ahorita todo bien. Desafortunadamente, en estas diapositivas, en PowerPoint, no es posible tener toda la información. Por eso yo les envié copias en PDF del libro de texto. Entonces, ahí está perfectamente bien explicado el funcionamiento de los medidores de presión indirecta de la presión sanguínea. Los 3 medidores que vimos en este curso fueron la técnica, todos utilizando el método de Riva-Rocci, pero uno fue la técnica auscultatoria, otro la técnica oscilométrica, otro la técnica por ultrasonido. ¿Sí? Entonces, ese sería entonces es un manómetro electrónico que, como les digo, utilizan principalmente la técnica oscilométrica para obtener los valores de la presión sistólica y presión diastólica. Estos aparatos también pueden medir, como van a estar midiendo los tonos de Korotov. Entonces, también pueden detectar frecuencia cardíaca, y la frecuencia cardíaca la pueden calcular ya sea latido a latido o mediante una promediación de ese tren de pulso. ¿Sí? Entonces, una frecuencia cardíaca latido a latido, ¿cómo se mediría? Si medimos el tiempo que tarda un latido, el inverso de ese tiempo, en segundos, nos da la frecuencia cardíaca en ciclos por segundo. ¿Sí? Entonces, la frecuencia cardíaca es muy fácil de calcular si se tiene un registro de los pulsos que emite el corazón. Entonces, desgraciadamente, estos sí me oyeron bien. Sí, profe, sí lo escucho bien. Es que me
Aparece un letrero aquí. Los recursos deficientes del sistema pueden afectar la calidad del aula. Trate de cerrar algunas aplicaciones para mejorar el desempeño. Parece Es que como que a veces se baja un poquito el volumen y casi no se entiende y luego vuelve a el volumen normal y así. ¿Sabe, profe? Creo que de hecho no es tanto cuestión de volumen, porque digamos que de volumen sí se escucha bien, pero más bien no se le entiende muy bien lo que usted dice. Pues sí, el problema es que en este momento no podíamos cambiar el sistema, ¿no? Este es lo único que tengo para dar la clase. Esta computadora. Entonces, esto es cuando se mide la presión con estos sismómetros electrónicos, pues la variabilidad de sus mediciones es alta. Entonces, normalmente se acostumbra que si uno va a utilizar estos sismómetros, haga varias mediciones y haga un promedio de las mediciones, tanto en los valores de la presión sistólica, diastólica y media. ¿Sí? Y con eso terminaríamos la primera parte de la medición indirecta de la presión sanguínea. La clase del próximo martes vamos a ver cómo se mide indirectamente, cómo se mide relativamente la presión, o sea, cómo se mide el pulso sanguíneo. Sí, le recomendaría que para la próxima clase recuerden sus clases de fisiología y anatomía para tener bien claro de qué estamos hablando cuando nos referimos al pulso sanguíneo. ¿De acuerdo? Vale, profe. Muy bien. Entonces, con esto terminaríamos la sexta clase, la sexta sesión del curso. Y nos veremos el próximo martes. Que pasen un buen fin de semana. Profe, Gracias, profesor. Igualmente, profesor. profe, solamente Hasta podría luego, repetir profe. qué dijo que repasemos de fisiología. Que recuerden en sus cursos de fisiología qué es el pulso sanguíneo. Ah, ok. Vale, gracias. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Gracias, Fernando. Hasta luego. Buen fin de semana, profe, que esté bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.